Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Ciberseguridad del Posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. El tema de hoy es Seguridad de los Recursos Humanos, que corresponde al capítulo 17 del libro Computer Security de Stallings and Brown. Profesor de la asignatura, Dr. Roberto Sandoval Arechiga, y el estudiante, Juan Pablo Morales Álvarez. Los objetivos de aprendizaje para este capítulo son describir los beneficios de los programas de educación, capacitación y sensibilidad en seguridad. Presentar un estudio de prácticas y políticas de empleo, analizar la necesidad de políticas de correo electrónico y uso de Internet y que proporcione directrices para desarrollar dichas políticas. Explicar el rol de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, describir los principales pasos implicados para responder a un incidente de seguridad informática. En la agenda tenemos el tema 17.1, sensibilidad en seguridad, capacitación y educación. 17.2, prácticas y políticas de empleo. 17.3, políticas de correo electrónico y uso de Internet. 17.4, equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. El tema de la sensibilización sobre la seguridad, la capacitación y la educación se menciona de manera destacada en una serie de normas y documentos relacionados, incluidos en la norma ISO 27002. Código de Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, publicado en 2013, y el documento NIST SP 800-100, que es el Manual de Seguridad de la Información, una guía para gerentes, publicado en octubre de 2006. Los programas de educación, capacitación y sensibilización en materia de seguridad proporcionan 4 beneficios importantes a las organizaciones. Mejorar el comportamiento de los empleados, aumentar la capacidad de responsabilizar a los empleados de sus acciones, mitigar la responsabilidad de la organización por el comportamiento de un empleado y cumplir con las regulaciones y obligaciones contractuales. El comportamiento de los empleados es una preocupación crítica para garantizar la seguridad de la computadora, de los sistemas y activos de información. Una serie de encuestas recientes muestran que acciones de los empleados, tanto maliciosas como involuntarias, causan considerables pérdidas y compromisos de seguridad. Los principales problemas asociados con el comportamiento de los empleados son ataques de ingeniería social o phishing, errores y omisiones, fraude y acciones por empleados descontentos. Sensibilización de seguridad, capacitación y los programas educativos pueden ayudar a reducir las incidencias de estos problemas. Estos programas pueden servir como disuasivo para el fraude y las acciones de los empleados descontentos, aumentando así el conocimiento de los empleados sobre su responsabilidad y de posibles sanciones. No se puede esperar que los empleados sigan las políticas y procedimientos de los que no son conscientes. Además, la aplicación de la ley es más difícil si los empleados pueden alegar ignorancia cuando son atrapados en una violación. Los programas continuos de educación, capacitación y sensibilización sobre seguridad son importantes para limitar la responsabilidad de una organización, de una empresa. Estos programas pueden reforzar la afirmación de la empresa de que se ha tomado un estándar de debido cuidado en la protección de la información. Por último, es posible que se necesiten programas de sensibilización, capacitación y educación en materia de seguridad para cumplir con las regulaciones y obligaciones contractuales. Por ejemplo, algunas empresas que tienen acceso a información de clientes pueden tener obligaciones específicas de sensibilización y capacitación que deben cumplir para todos los empleados con acceso a datos del cliente. Varios documentos, entre ellos NIST, así como también el ISO 27002, reconocen que los objetivos para un empleado con respecto a la seguridad dependen del rol del empleado. Hay una necesidad de un continuo de programas de aprendizaje que comiencen con la sensibilización en el tema de seguridad. Preparen para la formación y evoluciona hacia la educación. En esta figura se muestra un modelo que describe el aprendizaje necesario como empleado mientras asume diferentes roles y responsabilidades con sistemas de información, incluidos equipos y datos. Comenzando en la parte inferior del modelo, todos los empleados necesitan una sensibilización de la importancia en la seguridad y una comprensión general de las políticas, procedimientos y restricciones. El entrenamiento representado por las 2 capas intermedias se requiere para las personas que usarán sistemas y datos y por lo tanto necesitan un conocimiento más detallado de las amenazas de la seguridad en tecnologías, vulnerabilidades y salvaguardas.
La capa superior se aplica principalmente a las personas que tienen un papel específico centrado en los sistemas TI, como programadores e involucrados también en el mantenimiento y gestión de activos y en la seguridad TI. En el documento NIST SP816 se resumen 4 capas de la siguiente manera. Se requiere explícitamente sensibilización en seguridad para todos los empleados, mientras que la alfabetización y los fundamentos de seguridad se requiere para aquellos empleados, incluyendo eventuales, que están involucrados de alguna manera con los sistemas de tecnología. En el entorno actual, esta última categoría incluye a casi todos los individuos dentro de la información, de la organización, dentro de una empresa. Los fundamentos de seguridad y la categoría de alfabetización es una etapa de transición entre la sensibilización y la formación. Esto provee las bases para la formación posterior, proporcionando una línea de base universal en términos y conceptos claves de seguridad. Después de los fundamentos de seguridad y la alfabetización, la capacitación se centra en proporcionar conocimientos y habilidades específicas para los roles de un individuo y responsabilidades relativas a los sistemas de tecnología. En este nivel, la formación reconoce las diferencias entre habilidad inicial, intermedia y requerimientos avanzados. El nivel de educación y experiencia se centra en el desarrollo de la capacidad y visión para el desempeño de actividades complejas, multidisciplinarias y las habilidades necesarias para promover la profesión de seguridad de tecnología y de información y mantener el ritmo ante las amenazas y los cambios en las tecnologías. Esta tabla ilustra algunas de las distinciones entre sensibilización, capacitación y educación. ¿Sí? Podemos ver este objetivo de sensibilización es meramente un reconocimiento ante las amenazas, probablemente vulnerabilidades. En la capacitación o entrenamiento, pues ya se requieren ciertas habilidades. El objetivo es desarrollar ciertas habilidades, y en educación es un completo entendimiento de lo que conlleva la seguridad ante amenazas, vulnerabilidades en el sistema. Y obviamente pues ya se tiene la capacitación, ya se tiene entrenamiento y se tiene reconocimiento. Por ejemplo, en general, un programa de sensibilización sobre la seguridad busca informar y enfocar la atención en cuestiones relacionadas con la seguridad dentro de la organización. Se espera obtener los beneficios de la conciencia o sensibilización en seguridad, incluyendo los siguientes. Los empleados son conscientes de sus responsabilidades para mantener la seguridad y las restricciones a sus acciones en aras de la seguridad y están motivados para actuar en consecuencia. Los usuarios entienden la importancia de la seguridad para el bienestar de la organización. Debido a que hay un aluvión constante de nuevas amenazas, soporte de usuario, personal de tecnología, la gestión son críticos y pueden ser promovidos por programas de sensibilización. Un programa de sensibilización debe promover continuamente diversas maneras el mensaje de seguridad para sus empleados. Se puede utilizar una amplia gama de actividades y material en un programa de este tipo. Puede incluir material publicitario, carteles, notas, boletines informativos, folletos, que destaquen aspectos claves de las políticas de seguridad y actúan en general para sensibilizar sobre los problemas de amenazas día con día. También puede incluir varios talleres, sesiones de capacitación para grupos de personal, proporcionando información relevante a sus necesidades. Estos a menudo pueden incorporarse a programas de capacitación más generales en prácticas y sistemas organizativos. Las normas fomentan el uso de ejemplos de buenas prácticas relacionadas con los sistemas de la organización y el uso de las tecnologías. Lo más relevante y fácil de seguir que sean los procedimientos, es más probable que se tenga un mayor nivel de cumplimiento y por lo tanto se logrará la seguridad esperada. Sesiones de sensibilización de seguridad adecuada deben incorporarse al proceso utilizado para preparar nuevo personal en la organización y puede atender sus procesos desde un inicio. Las sesiones de sensibilización sobre la seguridad deben repetirse regularmente para ayudar a los miembros del personal a actualizar sus conocimientos, comprensión de problemas de seguridad, amenazas nuevas, vulnerabilidades. Para enfatizar la importancia de la sensibilización sobre la seguridad, una organización debe tener un documento de política de sensibilización sobre la seguridad que se proporcione a todos los empleados. La política debe establecer fundamentalmente 3 cosas. Se requiere participación de cada empleado en un programa de sensibilización. Este incluirá un programa de orientación para nuevos empleados, así como actividades de sensibilización. A cada uno se le dará su
tiempo suficiente para participar en actividades de sensibilización. La responsabilidad de gestionar y llevar a cabo actividades de sensibilización debe estar claramente explicada. Este documento, NIST SP800-100, o Manual de Seguridad de la Información, Guía para Gerentes, describe el contenido de programas de sensibilización en términos generales de la siguiente manera. Las herramientas de sensibilización se utilizan para promover la seguridad de la información e informar a los nuevos usuarios de amenazas, vulnerabilidades que afectan a su división o departamento o ambiente de trabajo personal, explicando el qué, pero no el cómo de la seguridad. Comunica lo que es y lo que no está permitido. La sensibilización no solo comunica políticas y procedimientos de seguridad de la información que deben seguirse, también proporciona la base para cualquier sanción y acciones impuestas por incumplimiento. La sensibilización se utiliza para explicar las reglas de comportamiento para el uso de los sistemas de información de una agencia y establece un nivel de expectativa sobre el uso aceptable de la información y sistemas de información. Una lista útil de objetivos para un programa de sensibilización pudiera ser los siguientes. En primer objetivo, sensibilizar en lo general al personal sobre los problemas de seguridad de las tecnologías de la información. Otro objetivo, garantizar que el personal esté al tanto de las leyes locales, estatales, federales y regulaciones que rigen la confidencialidad y la seguridad. Tercer objetivo sería explicar las políticas y procedimientos de seguridad organizacional. Objetivo 4, garantizar que el personal entienda que la seguridad es un esfuerzo de equipo y que cada persona tiene un papel, un rol importante que desempeñar en el cumplimiento de los objetivos de seguridad. Objetivo 5, capacitar al personal para que cumpla con las responsabilidades de seguridad específicas en sus puestos. Objetivo 6, informar al personal de que se supervisarán las actividades de seguridad. Objetivo 7, recordar al personal que las violaciones en la seguridad conllevan consecuencias. Objetivo 8, asegurar al personal que informar de rupturas de seguridad realizadas o potenciales, así como de vulnerabilidades, es un comportamiento responsable y además necesario. ¿Sí? No es un comportamiento problemático. Comunicar al personal que el objetivo de crear un sistema de confianza es alcanzable. Un programa de entrenamiento o capacitación en seguridad está diseñado para enseñar a las personas las habilidades para sus tareas relacionadas con la tecnología y la información de una manera segura. La formación enseña lo que las personas deben hacer y cómo deben hacerlo. Dependiendo del rol del usuario, la formación abarca un espectro que va desde habilidades informáticas básicas hasta especializadas. Para los usuarios generales, la capacitación se centra en buenas prácticas de seguridad informática, incluyen aspectos como los siguientes: proteger el área física y el equipo, desde cerrar puertas, proteger los CD-ROMs, DVDs, dispositivos de almacenamiento, portátiles, el uso y la protección de las contraseñas, de datos o incluso de los tokens de autenticación si se utilizan, no divulgar sus pines, sus claves personales, denunciar violaciones o incidentes de seguridad que ellos perciban o potenciales que vean, ¿no? Si detectan o sospechan de un virus, todo esto debe comunicarse. Identificación de correos electrónicos o archivos adjuntos que puedan ser phishing o spam sospechosos, también se identifican y se comunican. Debes también saber manejarlos, no abrirlos, no descargar, etc. Programadores, desarrolladores y personal de soporte de sistemas requieren entrenamiento avanzado o especializado. Esta categoría de empleados es fundamental para establecer y mantener la seguridad del equipo. Sin embargo, es raro aquel programador o desarrollador que entiende cómo el software que está construyendo pueda ser explotado en vulnerabilidades. Normalmente el desarrollador no crea una seguridad en sus aplicaciones y probablemente no sepa cómo hacerlo. Tal vez se resiste también a críticas de analistas de seguridad. Los objetivos de formación en este grupo incluyen los siguientes: desarrollar una mentalidad de seguridad en el desarrollador de software, mostrar al desarrollador cómo crear seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, utilizando puntos de control bien definidos, enseñar al desarrollador cómo los atacantes explotan el software y cómo resistir ataques, proporcionar a los analistas un conjunto de herramientas de ataques y principios específicos con los que abordar el sistema, interrogarlos o probarlos. La capacitación a nivel de gestión debe enseñar a gerentes de desarrollo compensaciones entre riesgos, costos, beneficios relacionados con la seguridad. El gerente necesita entender el ciclo de vida de desarrollo y el uso de puntos de control de seguridad y técnicas de evaluación de seguridad. La formación a nivel del ejecutivo debe explicar la diferencia entre el software de seguridad y seguridad de red.
en particular la omnipresencia de problemas de seguridad del software. Los ejecutivos necesitan desarrollar una comprensión de los riesgos de seguridad y de los costos. También necesitan capacitación sobre el desarrollo de objetivos para la gestión de riesgos, medios de medición y la necesidad de predicar con el ejemplo en el área de sensibilización de seguridad. El programa más detallado es la educación en seguridad. Esto está dirigido a la seguridad de profesionales y aquellos cuyos trabajos requieren experiencia en seguridad. Educación en seguridad normalmente está fuera del alcance de la mayoría de los programas de sensibilización y de capacitación en una organización. Encaja más adecuadamente en la categoría de programas de desarrollo profesional de empleados. A menudo este tipo de educación es proporcionada por fuentes externas, ya sea como cursos universitarios o programas de formación especializados. Esta sección se ocupa de la seguridad del personal, contratación, capacitación, comportamiento, monitoreo y el manejo de la salida. Informa que una gran mayoría de los perpetradores de delitos informáticos significativos son individuos que tienen acceso legítimo en este momento o que han tenido acceso reciente. Por lo tanto, la gestión del personal con acceso potencial es una parte esencial de la seguridad de la información. Los empleados pueden estar involucrados en violaciones de seguridad de una de dos maneras. Algunos empleados sin darse cuenta favorecen o ayudan en la violación de la seguridad al no seguir procedimientos adecuados. Olvidan consideraciones de seguridad, no se dan cuenta que están creando una vulnerabilidad. Otros empleados violan la seguridad a sabienda de controles o procedimientos porque buscan causar daño o violar la seguridad de la empresa. Las amenazas de los usuarios internos incluyen algunas como obtener acceso no autorizado, permitir que otros obtengan acceso no autorizado, alterar datos, eliminar datos de producción, desaparecer copias de seguridad, buscan fallas en el sistema, destruyen el sistema, sistemas de uso indebido para beneficio personal o para dañar la organización. Llegan a tener los datos de la empresa como rehenes, robo de datos estratégicos o de clientes, ya sea por espionaje o fraude. En ISO 27002 se enumera el siguiente objetivo de seguridad del proceso de contratación. Garantizar que empleados, contratistas y usuarios externos entienden sus responsabilidades y son los adecuados para los roles a los que se están considerando, para reducir el riesgo de robo, fraude o mal uso de la infraestructura o instalaciones o el sistema. Aunque nos preocupa principalmente en esta sección con los empleados, las mismas consideraciones se aplican a contratistas o personal externo a la empresa. Desde el punto de vista de seguridad, la contratación presenta desafíos muy significativos. La evidencia sugiere que muchas personas inflan su currículum vitae con afirmaciones infundadas. Los empleadores pueden dudar en dar malas referencias a empleados que se van, ¿sí? No desean poner a los empleados como incompetentes o de bajo rendimiento, ni siquiera poco éticos. Temen tal vez demandas por esos comentarios si se llega a conocer pues, que un empleado consigue un nuevo trabajo. Por otro lado, una referencia favorable para un empleado que posteriormente pueda causar problemas en su nuevo trabajo puede invitar a una demanda del nuevo empleador. Como consecuencia, un número significativo de los empleadores tienen la política que prohíbe discutir el rendimiento de los empleados, en lo positivo o en lo negativo. El empleador puede limitar la información a fechas de empleo y el título del puesto que yo voy a ocupar. A pesar de estos obstáculos, los empleadores deben hacer un gran esfuerzo para tener controles, hacer exámenes a los solicitantes. Tales controles son para asegurar que el posible empleado es competente a realizar el trabajo al que se está considerando y que no plantea un riesgo o un problema para la seguridad. Además, los empleadores deben ser conscientes del concepto de contratación negligente. Se aplica en algunas jurisdicciones. En esencia, un empleador puede ser considerado responsable de la contratación negligente si un empleado causa un daño a la empresa, al individuo o a terceros, mientras es empleado de la organización. Las directrices generales para comprobar los datos de los solicitantes pudieran considerar las siguientes: pedir tantos detalles como sea posible sobre el empleo y la historia educativa. El entrenamiento. Cuantos más detalles estén disponibles, más difícil será para el solicitante mentir coherentemente. Investigar la exactitud de estos detalles en la medida de lo razonable. Organizar que los miembros experimentados del personal entrevisten a los candidatos. Discutir todas las discrepancias que se encuentren.
Para posiciones altamente sensibles se justifica una investigación más intensiva o exhaustiva. Algunos ejemplos de lo que puede justificarse bajo algunas circunstancias será pedir a una agencia de investigación que haga una verificación de antecedentes, obtener una verificación de antecedentes penales del individuo, comprobar el registro de crédito del solicitante en busca de pruebas de una gran deuda personal o incapacidad de pago, discutir problemas que se vayan identificando si se encuentran con el solicitante. A las personas que están endeudadas no se les debe negar trabajo. Si se les niega, nunca van a ser capaces de recuperar solvencia. Al mismo tiempo, los empleados que están bajo estrés financiero pueden ser más propensos a que actúen incorrectamente. Considerar la posibilidad de realizar un examen de polígrafo si esto es legal. Aunque los exámenes de polígrafo no siempre son precisos, pueden ser útiles si tienen una posición particularmente sensible a llenar. Incluso pedir al solicitante que obtenga un aval para su posición. Para muchos empleados, estos pasos son excesivos. Sin embargo, el empleador debe realizar comprobaciones adicionales de cualquier empleado que estará en una posición de confianza, acceso privilegiado a datos, incluido en algunos casos hasta personal de mantenimiento y limpieza. Como parte de su obligación contractual, los empleados deben acordar y firmar términos y condiciones de su contrato de trabajo que debe indicar sus responsabilidades y las de la organización para la seguridad de la información. El acuerdo debe incluir un acuerdo de confidencialidad, no divulgación, detallando específicamente qué activos de información de la organización son confidenciales, a menos que se indique lo contrario, y que el empleado debe proteger toda esta confidencialidad. El acuerdo también debe hacer referencia a la política de seguridad de la organización e indicar que el empleado ha revisado y acepta acatar toda esta política. También en ISO 27002 se enumera el siguiente objetivo de seguridad con respecto a los empleados actuales. Asegurarse de que los empleados, contratistas, usuarios externos estén al tanto de la información, amenazas y preocupaciones de seguridad y de las responsabilidades con respecto a la seguridad de la información. Están equipados para apoyar la política de seguridad organizacional en el curso de su trabajo normal y reducir el riesgo de error humano. Dos elementos esenciales de la seguridad del personal durante el empleo son programa de sensibilización y capacitación para todos los empleados y políticas de uso de correo electrónico y de uso de Internet. Además de hacer cumplir la política de seguridad de una manera justa y coherente, existen ciertos principios que deben seguirse para la seguridad del personal. El principio de menor privilegio. Dar a cada persona el acceso mínimo necesario para hacer su trabajo. Este acceso restringido es lógico. Acceso a cuentas, redes, software, también es físico. Acceso a computadoras, cintas de respaldo, dispositivos de almacenamiento portátiles, entre otros. Si cada usuario tiene cuentas en todos los sistemas y tiene acceso físico a todo, entonces todos los usuarios son más o menos equivalentes en su nivel de amenaza. El principio de separación de funciones. Separar cuidadosamente los deberes para que las personas involucradas en comprobación de un uso inadecuado no sean también capaces de hacer tales usos. Por lo tanto, tener todas las funciones de seguridad y responsabilidades de auditoría en la misma persona es peligrosa. Esta práctica puede conducir a un caso en el que la persona puede violar la política de seguridad y cometer actos que están prohibidos, sin embargo, en el que ninguna otra persona vea el rastro para ser alertada de este problema. Dependencia limitada de empleados clave. Nadie en una organización debe ser irreemplazable, imprescindible, nadie. Si la organización depende del rendimiento continuo de un empleado clave, entonces la organización está en riesgo. Las organizaciones no pueden evitar tener empleados clave. Para estar seguros, las organizaciones deben tener políticas escritas y planes establecidos para enfermedades inesperadas o salida del empleado. Al igual que con los sistemas, la redundancia debe integrarse en la estructura de empleados. No debe haber un solo empleado con conocimiento o habilidades únicas. También se enumera en ISO 27002 el siguiente objetivo de seguridad con respecto a la terminación del empleo. Para garantizar que los empleados, contratistas y usuarios externos salgan de la organización o cambien de empleo de manera ordenada y que el retorno de todos los equipos y la eliminación de todos los derechos de acceso se completan. El proceso de terminación es complejo y depende de la naturaleza de la organización, el estado del empleado en la organización y la razón de su salida. Desde el punto de vista de la seguridad, las siguientes acciones son importantes. Eliminación del nombre de la persona de todas las listas de acceso autorizado. Informar explícitamente a guardias de que el ex empleado no está permitido en el edificio sin autorización especial.
eliminación de todos los códigos de acceso personal. Si procede de cambiar las combinaciones de bloqueo, reprogramar tarjeta de acceso, sustitución incluso de cerraduras físicas. Recuperación de todos los activos, incluido el ID del empleado, los dispositivos portátiles de almacenamiento, documentos y equipos. Notificar por memorándum o correo electrónico a departamentos correspondientes. El correo electrónico y el acceso a Internet para la mayoría o para todos los empleados son comunes en entornos de oficina y normalmente se proporciona para al menos algunos empleados en otros entornos como en alguna fábrica. Un número creciente de empresas incorporan directivas de uso de Internet en el documento de directiva de seguridad de la organización. Esta sección examina algunas consideraciones importantes para estas políticas. El uso generalizado del correo electrónico y de Internet por parte de los empleados plantea una serie de preocupaciones para sus empleadores, incluyendo las siguientes. El tiempo de trabajo significativo de empleados puede consumirse en actividades como navegar por la web, incluso jugar en web, chatear, enviar, leer correo electrónico personal. Tales actividades no relacionadas con el trabajo comprometen el objetivo de los recursos de tecnología. El uso excesivo y ocasional de Internet y el correo electrónico aumenta innecesariamente el riesgo de introducir software malicioso en el ambiente de trabajo. La actividad no relacionada con el trabajo que realicen los empleados pone en riesgo a la organización o a otras organizaciones o individuos fuera de la organización, creando una responsabilidad para la organización. El correo electrónico e Internet puede ser utilizado como herramienta de acoso por un empleado contra otro. La conducta inapropiada en línea por parte de un empleado puede dañar la reputación de la empresa. El desarrollo de una política integral de correo electrónico y de uso de Internet genera varias cuestiones. Se sugiere un conjunto de directivas. Solo uso institucional o empresarial. El correo electrónico proporcionado por la empresa y el acceso a Internet utilizado por los empleados solo es con el propósito de llevar a cabo actividades de la empresa. Alcance de la política. La política cubre el acceso por correo electrónico, contenido de mensajes de correo electrónico, Internet, comunicaciones intranet, registros de correo electrónico, Internet e intranet. Propiedad del contenido. Las comunicaciones electrónicas, los archivos y los datos permanecen como propiedad de la empresa, incluso cuando se transfiere equipos que no son propiedad de la compañía. La privacidad. Los empleados no tienen expectativas de privacidad en su uso del correo electrónico o acceso a Internet de la empresa, incluso si la comunicación fuera de naturaleza personal. Estándar de conducta. Se espera que los empleados utilicen el buen juicio y actúen cortés, profesionalmente, cuando se utiliza el correo electrónico proporcionado por la empresa y el acceso a Internet. Un uso personal razonable. Los empleados pueden hacer un uso personal razonable de correo electrónico o de acceso a Internet proporcionados por la empresa siempre que dicho uso no interfiera con actividades de los deberes del empleado, que no viole la política de la empresa o sea una carga indebida para la empresa. Actividad ilegal o prohibida. Los empleados no pueden usar correo electrónico y acceso a Internet para un propósito ilegal. Política de seguridad. Los empleados deben seguir la política de seguridad de la empresa cuando utilicen su correo electrónico o el acceso a Internet. Política de la empresa. Los empleados deben seguir todas las demás políticas de la empresa cuando utilizan el correo electrónico y el acceso a Internet. La política de la empresa prohíbe ver, almacenar, distribuir pornografía, hacer o distribuir acoso o comunicación discriminatoria, divulgación autorizada de información. Derechos de la empresa. La empresa puede acceder, supervisar, interceptar, bloquear el acceso, inspeccionar, copiar, divulgar, usar, destruir, recuperar, utilizando técnicas forenses o conservar cualquier información, archivo u otros datos cubiertos por esta política. Los empleados deben proporcionar contraseñas a petición. Y por último, medidas disciplinarias. La violación de esta política puede resultar en la terminación inmediata del empleo o en otra medida disciplinaria considerada apropiada por la empresa. El desarrollo de procedimientos para responder a incidentes informáticos se considera un control esencial para la mayoría de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones experimentarán alguna forma de incidente de seguridad más pronto que tarde. Por lo general, la mayoría de los incidentes se relacionan con riesgos de menor impacto en la organización, pero en ocasiones un incidente serio puede llegar a ocurrir. Los procedimientos de manejo y respuesta a incidentes deben reflejar la gama de posibles consecuencias de un incidente en la organización y permitir una respuesta adecuada. Mediante el desarrollo de procedimientos adecuados con anticipación, una organización puede evitar el pánico que ocurre cuando el personal se da cuenta de que están sucediendo cosas malas y no están seguros de la mejor respuesta.
La guía de manejo de incidentes de seguridad informática, publicada en agosto de 2012, enumera los siguientes beneficios de tener una capacidad de respuesta ante incidentes. Responder sistemáticamente a los incidentes para que los pasos apropiados sean tomados. Ayudar al personal a recuperarse rápida y eficientemente de los incidentes de seguridad, minimizar la pérdida o robo de información, o incluso la interrupción de los servicios. Utilizar la información obtenida durante el manejo de incidentes para prepararse mejor para incidentes futuros y proporcionar una protección más fuerte para sus sistemas y datos. Tratar adecuadamente los problemas legales que puedan surgir durante los incidentes. Para organizaciones grandes y medianas, un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática es responsable de detectar rápidamente incidentes, minimizar las pérdidas y la destrucción, mitigar las debilidades que fueron explotadas y restaurar servicios informáticos. Hay una serie de eventos que pueden considerarse como un incidente de seguridad. De hecho, cualquier acción que amenace a una o más de los servicios de seguridad clásicos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, rendición de cuentas, autenticidad y confiabilidad en un sistema constituye un incidente. Estos incluyen varias formas de acceso al sistema y modificación autorizada de la información en el sistema. El acceso no autorizado al sistema por parte de una persona incluye acceder a la información que esa persona no está autorizada a ver, acceder a la información y transmitirla a otra persona que tampoco está autorizada a ver, intentar eludir los mecanismos de acceso implementados en un sistema, usar la contraseña y el ID de usuario de otra persona para cualquier propósito, intentar denegar el uso del sistema a cualquier otra persona sin autorización para hacerlo. La modificación no autorizada de la información sobre el sistema por parte de una persona incluye intentar corromper información que pueda ser de valor para otra persona, o intentar modificar información y recursos sin autoridad para hacerlo, procesar información de forma no autorizada. La gestión de incidentes de seguridad implica procedimientos y controles, como detección de posibles incidentes de seguridad, clasificación, categorización y priorización de los informes de incidentes entrantes, identificar y responder a las violaciones en la seguridad, documentar infracciones en la seguridad para futuras referencias. En esta tabla se enumeran los términos clave relacionados con la respuesta a incidentes de seguridad informática. Los usuarios o el personal de administración pueden reportar incidentes de seguridad como un mal funcionamiento del sistema o como un comportamiento anómalo. Se debe alentar al personal a tales informes. El personal también debe informar de cualquier sospecha de debilidad en los sistemas. La capacitación general en seguridad del personal de la organización debe incluir detalles de contacto para tales casos. Los incidentes de seguridad también pueden ser detectados por herramientas automatizadas que analizan información recopilada de los sistemas y redes de conexión. Se discutieron tales herramientas ya en el capítulo 8. Estas herramientas pueden reportar evidencia de un precursor de un posible incidente futuro o indicación de un incidente real que está ocurriendo. Las herramientas pueden detectar incidentes que incluyen algunos como estos. Herramienta de verificación de integridad del sistema, escanear archivos críticos del sistema, directorios y servicios para garantizar que no sean cambiados sin la debida autorización. La herramienta de análisis de registros analiza la información recopilada en los registros de auditoría utilizando formas de reconocimiento de patrones para identificar posibles incidentes de seguridad. Sistemas de detección de intrusiones de red y de host supervisan y analizan actividades de redes y de host por lo general para comparar esta información con una recogida de firmas de ataque e identificar posibles incidentes de seguridad. Sistemas de prevención de intrusiones. Aumentar un sistema de detección de intrusiones con la capacidad para bloquear automáticamente los ataques detectados. Estos sistemas deben utilizarse con cuidado porque pueden causar problemas si responden a una identificación errónea, atacar y reducir la funcionalidad del sistema cuando no está justificado. La eficacia de estas herramientas automatizadas depende en gran medida de la precisión de su configuración y de la corrección de los patrones y firmas utilizados. Las herramientas deben actualizarse periódicamente para reflejar nuevos ataques o vulnerabilidades. También necesitan distinguir adecuadamente entre el comportamiento normal y legítimo y el anómalo. Esto no siempre es fácil de lograr y depende de los patrones de trabajo de organizaciones específicas y de sus sistemas. Sin embargo, una ventaja clave de los sistemas que se actualizan regularmente es que pueden realizar un seguimiento de los cambios en los ataques conocidos y vulnerabilidades. A menudo es difícil para los administradores de seguridad
mantener el ritmo de los rápidos cambios en los riesgos de seguridad para sus sistemas y para responder con parches u otros cambios necesarios de manera oportuna. El uso de herramientas automatizadas puede ayudar a reducir los riesgos para la organización. La decisión de implementar herramientas automatizadas debe ser el resultado de objetivos y necesidades específicas identificados en el proceso de evaluación del riesgo. La implementación de estas herramientas normalmente implica recursos significativos monetarios como tiempo y de personal. Esto debe justificarse por los beneficios obtenidos en la reducción de riesgos. Independientemente de que se utilicen o no herramientas automatizadas, los administradores de seguridad deben supervisar informes de vulnerabilidades y responder con cambios en sus sistemas si es necesario. Función triage. El objetivo de esta función es garantizar que toda la información destinada al servicio de manejo del incidente se canaliza a través de un único punto focal independiente del método por el que llega. Por ejemplo, ya sea por correo electrónico, línea directa, servicio de asistencia, para una redistribución adecuada y manejo dentro del servicio. Este objetivo se logra comúnmente anunciando el triaje como único punto de contacto para todo el servicio de control de incidentes. La función de clasificación o triaje responde a la información entrante de una o varias de las siguientes maneras. La primera, es posible que la función de triaje deba solicitar información adicional para categorizar el incidente. Si el incidente se relaciona con una vulnerabilidad conocida, la función de triaje notifica a las diversas partes de la empresa o al área sobre la vulnerabilidad y comparte información sobre cómo corregir o mitigar la vulnerabilidad. La función de triaje identifica el incidente como nuevo o parte de un incidente y pasa esta información a la función de respuesta y manejo de incidentes en orden de prioridad. Una vez detectado un posible incidente, debe haber procedimientos documentados para responder a él. Las siguientes son actividades de respuestas potenciales. Tomar medidas para proteger los sistemas y redes afectados o amenazados por actividades de intrusos. Proporcionar soluciones y estrategias de mitigación de avisos o alertas relevantes. Buscar actividades de intrusos en otras partes de la red. Filtrar tráfico de la red. Sistemas de reconstrucción. Parchar o reparar sistemas. Desarrollar otras estrategias de respuesta o solución alternativa. Los procedimientos de respuesta deben detallar cómo identificar la causa del incidente, ya sea accidental o deliberado. A continuación, los procedimientos deben describir las medidas adoptadas para recuperarse del incidente de una manera que minimice el compromiso o daño a la organización. Es claramente imposible detallar todos los tipos de incidentes. Sin embargo, los procedimientos deben identificar categorías típicas de tales incidentes, el enfoque adoptado para responder a ellos. Idealmente, estos deben incluir descripciones de posibles incidentes y respuestas típicas. También deben identificar al personal directivo responsable de tomar decisiones críticas que afecten al sistema de la organización. Cómo ponerse en contacto con ellos en cualquier momento cuando un incidente ocurra. Es particularmente importante en circunstancias como el correo electrónico masivo o la infección por gusano, cuando la respuesta implica el costo de pérdida importante de funcionalidad. Tales decisiones afectan claramente a las operaciones de la organización y debe hacerse muy rápidamente. En el documento NIST SP861 se enumeran las siguientes categorías amplias de incidentes de seguridad que deben abordar en las políticas de respuesta a incidentes. Entre ellos, ataques de denegación de servicio que previenen o deterioran el uso normal de los sistemas, código malicioso que infecta a un host, acceso no autorizado al sistema, uso inapropiado de un sistema que viola políticas de uso aceptable. Incidentes de múltiples componentes que involucran dos o más de las categorías en un solo incidente. Al determinar las respuestas apropiadas al incidente, una serie de cuestiones deben considerarse. Esto incluye lo crítico que es el sistema para la función de la organización y el efecto técnico actual y potencial del incidente en términos de cuán significativamente el sistema se ha visto comprometido. Los procedimientos de respuesta también deben identificar las circunstancias en que las violaciones de seguridad deben notificarse a terceros, ya sea a la policía o a organizaciones relevantes. Hay un alto grado de variación entre las actitudes organizativas ante tales informes. Elaborar tales informes ayuda claramente a terceros a monitorear el nivel general de la actividad y tendencias en crímenes cibernéticos. Sin embargo, si se pudiera iniciar acciones legales, puede ser una responsabilidad de la organización reunir y presentar pruebas adecuadas, mientras que la ley puede requerir informes en algunas circunstancias. Hay muchos otros tipos de incidentes en que no se prescribe una respuesta. Por lo tanto, debe determinarse cuándo tales informes se considerarían apropiados para la organización.
También existe la posibilidad de que si un incidente se informa externamente, podría ser reportado en los medios públicos. Una organización debe identificar cómo responder en general a tales informes. Por ejemplo, una organización podría decidir que los casos de fraude asistido por computadora deben ser denunciados a la policía, con el objetivo de que el culpable sea enjuiciado y la recuperación de cualquier pérdida y recuperar cualquier pérdida. A menudo ahora es requerido por la ley que las violaciones de la información personal deben ser reportadas a autoridades pertinentes y que se deben tomar respuestas adecuadas. Sin embargo, un incidente como una desconfiguración del sitio web es poco probable que conduzca a un juicio exitoso. Por lo tanto, la política podría ser para la organización informar de estos de manera pertinente, tomar medidas en respuesta a la restauración de la funcionalidad lo más rápido posible y minimizar la posibilidad de un ataque repetido. Como parte de la respuesta a un incidente, se reúnen pruebas sobre el incidente. Inicialmente, esta información se utiliza para ayudar a recuperarse del incidente. Si el incidente es reportado a la policía, entonces estas pruebas también pueden ser necesarias para los procedimientos legales. En este caso, es importante que se tomen medidas cuidadosas para documentar la evidencia y su posterior almacenamiento y transferencia. Si esto no se hace de conformidad con los procedimientos legales pertinentes, es probable que las pruebas no sean admisibles en los tribunales. Considerar que los procedimientos requeridos pueden variar de un país a otro. Esta figura ilustra un ciclo de vida típico de manejo de incidentes. Una vez que un incidente se abre, pasa a través de una serie de estados, con toda la información relativa al incidente, su cambio de estado y acciones asociadas, hasta que no se requiera otra acción desde la perspectiva del equipo y el incidente finalmente se cierra. La parte cíclica en esta figura indica que los estados que puedan ser visitados durante el ciclo de vida de la actividad. Después de la respuesta inmediata a un incidente, es necesario identificar qué vulnerabilidad condujo a su ocurrencia y cómo esto podría manejarse para prevenir incidentes en el futuro. Se registran los detalles del incidente y la respuesta tomada para futuras referencias. El impacto en los sistemas de la organización y su perfil de riesgo también deben reconsiderarse como resultados del incidente. Esto normalmente implica alimentar la información recopilada como resultado del incidente desde una fase anterior del proceso de administración de seguridad de las tecnologías. Es posible que el incidente fuera un hecho aislado y la organización sufrió simplemente un desafortunado evento. Sin embargo, un incidente de seguridad refleja un cambio en el perfil de riesgo de la organización que debe abordarse. Esto podría evaluar el riesgo de los sistemas relevantes y ampliar este análisis. Podría implicar la revisión de los controles identificados para algunos riesgos, reforzar los controles existentes e implementar nuevos controles. Esto refleja el proceso cíclico de gestión de seguridad en tecnologías. Varios servicios forman parte o interactúan con la función de control de incidentes. En esta tabla se proporcionan algunos ejemplos del flujo de información hacia y desde un servicio de manejo de incidentes. Este tipo de descomposición es útil para organizar, optimizar el servicio de manejo de incidentes y en la capacitación del personal sobre los requisitos para el manejo y la respuesta a incidentes. Por ejemplo, el manejo de vulnerabilidades, el flujo de información, dice cómo protegernos contra la explotación de vulnerabilidades específicas y continúa en la posible existencia de nuevas vulnerabilidades. En resumen, los temas considerados fueron sensibilización, capacitación y educación en seguridad, prácticas y políticas de empleo, políticas de correo electrónico y uso de Internet, equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática. Muchas gracias por su atención.